Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. El pasado mes de diciembre, el grupo terrorista de las FARC se comprometió a detener sus acciones bajo la condición de no recibir ataques por parte de las fuerzas militares. Esta semana, alias Timochenko, el máximo cabecilla de la organización terrorista, reiteró que las FARC responderán si la persecución a las FARC también ha cesado o no ha cesado. 26 días han pasado desde la entrada en vigor del cese al fuego unilateral anunciado por el grupo terrorista de las FARC desde La Habana, Cuba. Hemos resuelto declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido. Se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. El presidente Juan Manuel Santos celebró la decisión de las FARC, a la que calificó como el paso inicial hacia un cese al fuego bilateral, luego de la firma de un eventual acuerdo de paz en La Habana. Valoramos este gesto, creemos que estamos avanzando bien y ojalá que se cumpla con la rigurosidad que todos esperamos, porque eso nos permite irnos acercando al objetivo del cese al fuego bilateral y definitivo, que es cuando firmemos los acuerdos. Varias voces le advirtieron al gobierno la posibilidad de caer en un cese bilateral disfrazado de cese unilateral. Pretende las FARC delinquir con impunidad. Buscan que las Fuerzas Armadas detengan su accionar contra sus integrantes dedicados al narcotráfico, lo que implica seguir participando en el cultivo, procesamiento y tráfico de estupefacientes sin que el Estado los pueda enfrentar. Con esa maniobra quieren las FARC continuar secuestrando sin que se les acose o seguir extorsionando sin que el Estado pueda proteger los derechos de los colombianos. Durante el mes posterior al anuncio, la Defensoría del Pueblo de Colombia no ha registrado algún hecho terrorista que haya sido atribuido a la organización criminal de las FARC. Nosotros automáticamente se hacen esos anuncios a través de nuestras 36 regionales. Iniciamos el monitoreo y lo que tenemos hasta ahora es que no ha habido ningún hecho que se entienda como un incumplimiento del cese unilateral. Este pronunciamiento, sumado a la confirmación que hizo el mismo presidente Santos, quien aseguró que la supuesta tregua de las FARC ha sido cumplida hasta ahora, deja abierto el siguiente interrogante: si las FARC cumplieron con un cese que condicionaron a no ser perseguidos por las Fuerzas Armadas y este se ha cumplido según el presidente, ¿quiere decir entonces que desde el pasado 20 de diciembre cesó la persecución contra las FARC? Muy bien, para responder ese interrogante conectamos a esta hora al general retirado Héctor Fabio Velasco. Él es excomandante de la Fuerza Aérea de Colombia. También queremos tener la opinión de un exmilitar dentro de este análisis que hoy les estamos presentando. General Velasco, bienvenido al programa La Noche. ¿Y cuál es su opinión? ¿Cree usted que luego de este anuncio que ha hecho el presidente, en el cual reconoce que las FARC han cumplido con ese supuesto cese al fuego unilateral, al mismo tiempo se reconoció tácitamente que pues sencillamente la fuerza pública, las Fuerzas Armadas cesaron la persecución contra las FARC, teniendo en cuenta que esta era una de las exigencias que había hecho el pasado 20 de diciembre el grupo terrorista para cumplir con ese cese al fuego? El cese bilateral propuesto por la FARC desde el principio ha sido una pretensión que ha sido muy conocida. Y precisamente si algo se le apunta positivo al presidente cuando inició el proceso es no haberlo aceptado. Era inconveniente para el mismo proceso y para la nación aceptar un cese bilateral cuando las fuerzas militares llevaban una ventaja en su campo que iría a entorpecer y darles una ventaja injustificada a la FARC. Sin embargo, estas han utilizado toda clase de intermediarios y de argucias para presionar al gobierno a este cese bilateral. El cese unilateral e incondicional, como llamaron, propuesto por la FARC, es contradictorio. No es ningún cese incondicional.
Ellos mismos lo han dicho en varias oportunidades, que terminaría en el momento que la fuerza pública, en cumplimiento de su misión, las atacara. Ahora, yo no sé si pueda decirse que no se ha violado este cese cuando en una escuela se colocan dentro de ese supuesto cese bilateral, se cometa un acto terrorista al colocar unos explosivos. No lo entiendo. No soy optimista y debo confesar que no he estado de acuerdo con muchas partes de ese proceso. En primer lugar, se ha tratado de hacer un sofisma de distracción con lo que es dejación y entrega de armas. Eso es supremamente delicado. Aceptar que la FARC vaya o que se vaya a aceptar a firmar unos acuerdos políticos con la ruana bajo el brazo y llegar a una discusión de un cese bilateral en este momento, cuando no han aceptado las FARC ni dejar las armas, ni entregar las armas, perdón, ni desmovilizarse, es tan delicado que implica nada menos hacerles una entrega de una zona de extensión a las FARC, no del tamaño de los 42.000 kilómetros que se entregaron durante el gobierno del presidente Pastrana, tan criticadas, sino todo el territorio nacional. Así lo veo de delicado esta propuesta. Señor Guillermo Rivera, en el planteamiento que hace el general, él toca otro tema que tiene que ver con el papel que ha jugado la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, dentro de esta negociación. Prácticamente en muchas ocasiones se ha asegurado que gracias a la acción de las Fuerzas Armadas es que las FARC tomaron la decisión, gracias a la presión de las Fuerzas Armadas, las FARC terminaron en una mesa de negociación. Luego, si no existe esa presión, ¿qué pasará entonces con esa negociación? ¿Se le quitará ese talón de Aquiles, esa preocupación a las FARC que en última los estaba llevando a estar sentados en la mesa de negociación y a llevar con mayor rapidez estas negociaciones? El general Velasco reconoce como un aspecto favorable o como un aspecto acertado de la decisión inicial del presidente Santos de no aceptar un cese bilateral al fuego. Y esa no aceptación obedece justamente a que la correlación de fuerzas desde hace varios años favorece a las fuerzas militares. Las FARC desde el principio han pedido un cese bilateral y lo que han anunciado, ya que el gobierno no ha aceptado un cese bilateral, es un cese unilateral. El gobierno y el presidente de la República jamás ha dado la orden de suspender operaciones militares. Yo reitero un hecho que es elocuente, sobre el cual muy poco se ha llamado la atención. Ya las FARC habían anunciado su tregua y el ejército captura ni más ni menos que al segundo hombre de la columna Teófilo Forero. Eso lo que está indicando es que, a pesar del anuncio de las FARC de una tregua condicionada, las fuerzas militares, para que lo más pronto posible empiecen una negociación de un cese al fuego bilateral y definitivo. Yo destaco la palabra y definitivo, porque es que solamente se está haciendo el análisis en muchos casos sobre la propuesta de empezar una negociación del cese al fuego hacia los negociadores por parte del gobierno, de tal manera que me parece que lo que el general Velasco está señalando es que el gobierno ha acertado, nunca ha aceptado que se discuta previamente un cese al fuego bilateral. El cese al fuego bilateral será un tema al final de la negociación y lo que el presidente planteó ayer fue un cambio de dinámica, lo explicó el general Naranjo esta mañana, una negociación en simultáneo sobre los temas que faltan, de tal manera que más pronto se pueda llegar a un cese al fuego bilateral y definitivo. Es candidata presidencial. El señor Guillermo Rivera asegura que, bueno, que este cese al fuego o eventual cese al fuego bilateral se daría pues, al final, ya cuando se logre un acuerdo. Pero en caso de que esa discusión se dé en este momento, yo quiero conocer su opinión frente al papel que tienen las fuerzas militares dentro de esa negociación. Se lo decía al comienzo desde la pregunta del doctor Guillermo Rivera, y era que pues, para las fuerzas militares, ellos fueron los que llevaron, gracias a esa presión fue que las FARC se sentó a negociar. Se preguntaría uno ahora, sin esa presión, ¿en qué va a quedar entonces esta negociación? Mire, primero que todo eso es cierto, es que gracias a la política de seguridad democrática teníamos unas FARC prácticamente derrotadas militarmente. Eso no lo puede desconocer nadie, lo ha reconocido las mismas FARC. Y sí me parece
que de alguna manera la ambigüedad, los mensajes contradictorios, pues eso es una ventaja estratégica que las FARC sabe aprovechar muy bien. Yo tengo que hacerle justicia a las fuerzas militares. Ellos jamás dejan de cumplir con su obligación. Es muy importante la captura que está señalando el ex senador Rivera, pero también mensajes que son verdaderamente contradictorios. El presidente en un discurso público, sobre todo el presidente cuando estaba en la campaña de la reelección, hacía ese tipo de declaraciones a las armas, que son diferencias que tienen realmente una gran profundidad, porque es que las fuerzas militares no pueden aceptar que haya un grupo armado, así hayan dicho es que las armas las tenemos aquí guardadas por si acaso. Yo realmente creo que lo que está pasando en este momento sí nos muestra que podemos de verdad llegar a terminar este conflicto. Ojalá se termine y ojalá se termine bien en esta mesa en La Habana, pero no puede haber ambigüedad por parte del gobierno en sus declaraciones. Y otra cosa que me parece importante, Jefferson, sobre todo para la audiencia, es que hay que distinguir quizás entre las acciones militares que haga las FARC, que si de pronto las FARC actúa en defensa, entonces uno diría, de pronto se puede de alguna manera justificar diciendo, bueno, estamos todavía en el conflicto. Lo que es muy criticable es que hay acciones que son ofensivas, que ellos estén tomando la iniciativa. Y ese tipo de acciones ofensivas se dan cuando van y ponen minas alrededor de un colegio. Es que estamos acá ni más ni menos que con el ministro de la Presidencia para los Derechos Humanos. ¿Qué más violatorio de los derechos humanos que ir a violentar a los niños? Poner minas en un colegio y reclutar niños es lo más grave que me parece a mí que puede hacer cualquier ser humano. Entonces yo sí creo que si ellos simplemente se defienden, por eso era importante la verificación internacional, para que en un momento determinado la FARC pudiera decir, yo estoy cumpliendo, no he vuelto a hacer nada ofensivo. Pero bueno, atacaron a unos hombres nuestros y salieron a defenderse. Brevemente, señor Rivera. Yo le quisiera decir a la doctora Marta Lucía Ramírez que todos los días, desde la Presidencia de la República, hacemos impulso judicial a violaciones de los derechos humanos como las que usted señala, por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, por la siembra de minas antipersona. Pero si es la reflexión acerca del cumplimiento o no de lo que anunciaron las FARC, pues nosotros nos remitimos a lo que dice el defensor del pueblo, que aquí observamos las declaraciones de él, a lo que dice el CERAC, que es una entidad independiente, no es ni siquiera lo que dice el gobierno. Durante el proceso, cuéntele a la audiencia cuántos niños ha reclutado la FARC durante el proceso de negociación. No hay una cifra oficial, ni siquiera de antes del proceso, doctora Marta Lucía. Las cifras oficiales son de niños, de jóvenes recuperados. Las tengo aquí. No hay una sola cifra oficial que sepa exactamente cuántos niños han sido. Claro, estamos haciendo los impulsos de los que logramos recuperar 243 niños, que es una cifra muy baja comparada con la del año 2004, que fue el pico más alto. Y sobre todos esos casos estamos... Departamento de Putumayo, usted era senador de la República, en su departamento el año antepasado, reclutó a las FARC abiertamente, lo reconocieron. Y lo denunciamos. Y nadie dice nada. Pero entonces hay que dar algunas cifras. En el Cauca, todas las semanas sabemos que hay reclutamiento de niños indígenas, de niños de las distintas comunidades. No hay cifras oficiales sobre el número de niñas, niños y adolescentes en las filas. Las cifras oficiales son de niños, niñas y adolescentes recuperados y son más de 5.000 que están siendo atendidos por el gobierno nacional y son 5.000 denuncias que hemos presentado ante las autoridades judiciales sobre las cuales hacemos seguimiento. Todos los días fortalecemos las alertas tempranas sobre este delito, que es un delito internacional. Al gobierno no se le puede decir que en esta materia haya bajado la guardia por el hecho de que esté adelantando conversaciones con las FARC. Son dos cosas totalmente distintas y sobre las cuales tenemos responsabilidades con las leyes colombianas, pero también con... Ustedes lo están escuchando, es consejero presidencial para los derechos humanos, y Marta Lucía Ramírez es candidata presidencial. Nosotros vamos a una segunda pausa, a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. La pregunta que planteamos hoy es la opinión que ustedes tienen frente a este cese al fuego bilateral que ha planteado el presidente Juan Manuel Santos. Hasta ahora Julián Zapata nos dice: ¿por qué no deciden los campesinos y poblaciones que realmente sufren con la guerra no más largas para tomar una decisión? Ricardo Plata nos dice: es deber constitucional de las fuerzas militares salvaguardar y proteger a los colombianos. Con el cese bilateral quedaremos desprotegidos. Y José nos dice: ese tema ya estaba discutido, no se había implementado
acciones en diciembre abrieron la puerta, ya se veía venir. Opiniones de nuestros televidentes. Cuando regresemos, también estaremos con el general retirado Héctor Fabio Velasco, excomandante de la Fuerza Aérea, indagando, conociendo también cuál es esa posición que tienen las Fuerzas Armadas precisamente frente a ese anuncio que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos y que hoy es objeto de análisis aquí en el programa La Noche. Ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.